Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y a continuación, nuestra segunda entrega de la plática con el doctor José Rudlán Chopa. Bienvenidos. Radio Mano Papachango. La polarización más grande es el ingreso. Hay diversas dimensiones. Yo lo que sugeriría no simplificarlo. Próxima estação Cantagalo. Desembarque pelo lado Yo siempre voy a direito. defender la libertad. Salud, Es uno de los educación, derechos que no es absoluto. democracia, Es una libertad, matraca. justicia, paz. Resaltar los discursos que precisamente han sido dominantes. No morirá la flor de la palabra. Estación Tutuaba. César, está buenísimo lo que nos cuenta el profesor porque el interior es una dinámica muy particular que podemos entender los mecanismos para al final el producto sea la confianza, pero cuando salen a vocifrar en la arena política no se sabe todo, ¿no? Nomás te cuentan lo encimita. Al final de cuentas, incluso Mario Delgado dice que estuvo de acuerdo, que fue un gran trabajo. Aún así, seguía habiendo voces críticas, pero digamos que ya no fueron tan fuertes después de la votación. César, ¿tú cómo lo viste? Sí, gracias, Tony. Y primeramente quiero agradecer al doctor Roldán Chopa por apoyar esta iniciativa y por estar aquí. Sin duda es un gusto escuchar toda su experiencia y todo lo que tiene que decirnos sobre el tema. A mí me gustaría retomar estos puntos que ya, digo, definitivamente discrepo un poco con lo que había señalado Rubén hace rato sobre este pronunciamiento de Morena, al menos discrepo ideológicamente, porque yo quiero retomar un par de ideas sobre todo del comité evaluador y del cómo se va construyendo. El comité evaluador surge, me parece que no lo hemos mencionado, pero también es una reciente creación, 2014 me parece, pero la parte importante aquí retomar es que es un empuje de organizaciones de la sociedad civil para que se conforme. Un organismo para conformar una serie de expertos que van a decidir quiénes van a ser los nuevos consejeros del INE, ¿no? Digamos, una suerte de contrapesos al poder. Y para todos es bien sabido que, al menos al presidente Andrés Manuel López Obrador, todo este tipo de organizaciones que funcionan como pesos, como contrapesos, y que al final ponen, digamos, que no están dentro de su control, pues constituyen cierto tipo de amenazas. Rubén mencionaba esta parte morena que deslegitimaba el proceso del comité técnico evaluador, y a mí me parece un poco desatinado, al menos, no de Rubén, yo sé que estaba leyendo un pronunciamiento, pero sí de Morena, ya que pues digamos que al final el comité busca ser un organismo autónomo, independiente, que seleccione candidatos. Y a mí lo que personalmente me llamó mucho la atención, sin duda, y que me gustaría traer a la mesa, porque, digamos, al menos recogiendo diversos comentarios, redes sociales y de comentarios de las personas, es esta designación de Ackerman dentro del Comité Técnico Evaluador, que al final, digamos, un comité, sin menospreciar sus credenciales académicas, un comité técnico evaluador que está constituido por académicos, por expertos, pero al final Ackerman siempre se ha pronunciado sobre un posicionamiento político, digamos, todo el tiempo en redes sociales, sobre su clara inclinación hacia Andrés Manuel López Obrador y su coincidencia de ideas en todo el tiempo y en todo momento. Y a mí sí me parece al menos aquí, que hay una injerencia clara del poder político en tratar de meter a Ackerman dentro del comité evaluador técnico, digo, sin menospreciar, insisto, sus credenciales académicas. Entonces, ¿cómo aquí, digo, ya se mencionó un poco la parte de la técnica, del cómo al final se trata de disociar la parte de lo político dentro del proceso de selección, pero bueno, ya también mencionamos que es difícil, siendo que todos son seres políticos, actores políticos, lograr este objetivo. Entonces, a mí me gustaría profundizar dentro de la mesa de debate también esta injerencia de lo político, en tanto al pronunciamiento de Ackerman, que desde mi perspectiva es muy clara, y cómo esto se sobrepone hacia lo técnico y estas, digamos, virtudes que ya mencionábamos, no solo del proceso de selección, sino también de la conformación del comité técnico evaluador. Rubén, ¿quieres contestar? Perdón, profesor. Rubén, ¿quieres contestar antes de pasarle la palabra al profesor? ¿Quieres contestar algo? Porque te hicieron alusiones. No, pero no me hicieron alusiones a mí, me hicieron alusiones a lo que Excelente. leí de un pronunciamiento de un grupo político. Excelente, excelente. Profesor, me gustaría dejarlo con este último de pensamiento de César y dar inicio al siguiente bloque. Acá les pediría 1 minuto y medio, se nos está cortando el tema, que está buenísimo, porque de hecho esto fue lo que llamó muchísimo la atención en las últimas semanas. Profesor,
Respecto a lo que comentaba César, y me gustaría añadir un punto más que también podría agregar a su participación, y es acerca del papel del INE en las nuevas elecciones, con una crisis de salud por lo de la pandemia, crisis económica, y un presidente que ahora quiere ser guardián de las elecciones, entendido que por la desconfianza que comentaba Rubén, que ha hablado por las elecciones pasadas. ¿Usted cuál ve que es el papel del INE, cuáles son los retos, y junto con la participación de César, por favor? Bueno, hay en el INE una función que es organizar elecciones, pero recogiendo de lo que hablamos anteriormente, creo que la integración de estos nuevos 4 consejeros abre una nueva faceta que es, o necesidad, que es la de recomponer las relaciones de tensión con el Ejecutivo. Y también las tensiones con una de las fuerzas políticas. Y me parece que el mecanismo constitucional funcionó. Y paradójicamente, el incidente de final del proceso sometió a prueba el diseño previsto en la Constitución y funcionó, y paradójicamente se reforzó el mecanismo. Quiero explicar un poco más esto. Alguna vez con el profesor Merino, que fue, como ustedes saben, integrantes del INE histórico, sí, el de Woldenberg, y que siempre lo tomamos como referentes, le preguntaba, a ver, ¿cuál fue la clave para que hubiese el INE de Woldenberg y, por supuesto, ese equipo de consejeros, en contraste con el INE desgastado, en donde impugnado, discutido y demás? Dice, bueno, yo creo que la diferencia es que cuando se integró ese IFE, no hubo vetados entre los consejeros. Es decir, todos los partidos políticos, si bien no, más que mostrar la simpatía, lo relevante fue que no hubo ninguno vetado ni vetable. ¿Sí? Y entonces se dio ese piso común de referencia. Ahora, lo interesante es que pese a que un grupo de Morena suscribió ese documento, Morena y el PT votaron por los 4 finalmente elegidos, al igual que el resto de los partidos. Es decir, también funcionó el no veto. Vamos a ver si puede tener el mismo resultado, pero ese punto de partida es muy importante. Sí. Finalmente, más allá de las críticas, lo cierto es que hubo personas aceptables para todo el mundo. Sí, nadie ganó todo ni nadie perdió todo. Y yo creo que eso es una buena clave en un escenario de polarización, de lucha electoral muy natural, pero creo que es un buen punto de partida. Vamos a ver cuál es el comportamiento, viene después la legitimidad de ejercicio, pero yo creo que es un buen punto de partida. A ver, y yo creo que, abordando tu pregunta, me parece que hay que hacer bien el trabajo de elección en elecciones en este contexto de pandemia, pero la otra cuestión es que el INE tiene que remar contra la corriente para ganarse confiabilidad, para ser un terreno parejo para todos los competidores, para tener esta parte de neutralidad respecto de los distintos tipos de intereses y, por supuesto, también para recomponer la relación con el Ejecutivo. Y me parece que ese es otro elemento importante. Entonces, si es así, yo creo que vamos de nada. Ahora, la otra cuestión que tiene que ver con si somos entes, por supuesto, somos entes políticos, pero también hay roles. Voy a ejemplificar. Yo puedo tener simpatía por algún partido político y probablemente en mi grupo del CIDE tenga a simpatizantes de Morena, simpatizantes del PAN, del PRI. Y entonces, a ver, pero yo asumo un rol y mi rol es el rol de profesor. Y ese rol de profesor me lleva a asumir ciertas funciones y cierto papel en el cual tengo que ponerme una cachucha y tener distancia respecto de mi yo político, mi yo militante y mi yo simpatizante por algún partido político. Porque mal haría, siendo profesor, que trate mal
a alguien que es de una opción contraria a la mía. ¿Sí? A ver, entonces somos entes políticos, pero también asumimos roles. Y el rol que asume el comité técnico es eso, un rol en el cual implica que asumamos el rol y lo vivamos estableciendo distancia de nuestras simpatías o antipatías políticas. Es más, tendríamos que, es un poco lo que explica John Elster en este librito de Ulises y las sirenas. Ajá, sí. Es decir, perdón que me esté un poquito, pero la metáfora es interesante. Es decir, Ulises tiene que regresar a Ítaca, donde lo espera Penélope, pasa por la de las sirenas. El mito es que si alto el que escuche queda encantado, embelesado y no llega jamás a su destino. Entonces él tiene que atarse al mástil y le ordena a los marinos que se pongan cera en los oídos para que ellos no oigan el canto de las sirenas, pero que además no obedezcan sus órdenes. ¿Por qué? Porque él, como ser humano, tiene apetencias, como todas las tenemos. Y por tanto, nuestras apetencias, podemos sucumbir a nuestras apetencias. El rol es el mástil al cual nos atamos para resistir a nuestras apetencias. ¿Sí? Entonces, ahí hay un tema. El Estado, al menos el Estado democrático, tiene que ver con este invento para dar el bienestar común, ¿no? Entonces, cuando capturas al Estado, entonces el Estado no necesariamente cumple esa función del invento para hacer el bienestar común o general, ¿no? Sino lo partidizas, lo capturas y por tanto no es más que una pieza a cargo de la hegemonía de cierto grupo de interés y por tanto otro grupo de interés puede ser desplazado, ¿no? Yo creo que es lo que pasó con el INE, es decir, en la medida en que se fue convirtiendo con cuotas y cuates, como muchos órganos, pues entonces hubo excluidos y los excluidos, y después viene la venganza de los excluidos. Claro. Y yo creo que bueno, si ustedes quieren hacer esta lectura, me parece que hay reacciones que se explican en esta cuestión de nosotros fuimos excluidos, ahora esto es nuestro, tenemos que hacerlo nuestro. Ok. ¿No? César, ahora quiero empezar contigo, César. Los excluidos, los agraviados por el INE. Ahora, ¿tú cómo ves los retos para esta nueva elección con los nuevos consejeros? Pues sin duda creo que tiene, bueno, no solo el tema de los consejeros, sino que también tiene grandes retos en función de la pandemia. Hay que ver cómo se van a organizar las nuevas elecciones. Cabe mencionar que también son unas elecciones muy grandes en muchos municipios, muchos estados. Entonces, el hecho de hablar de elecciones también es hablar de campañas, también es hablar de interacción entre los políticos, entre gente. Y esto pues también genera focos de contagio en todo caso, porque estamos hablando ya de un contexto diferente al que nos hablábamos, ¿no? Ahora también pues hay un punto en donde hay también injerencias del Poder Ejecutivo dentro de estos atentados o digamos estos cuestionamientos que hace la legitimidad del INE, donde incluso él ha hablado y exacerbado su discurso a la verdad de que va a hacer una supervisión personal de las elecciones para garantizar que exista cierta equidad, ¿no? Que también surge una suerte de paradoja, o más bien un cuestionamiento si el hecho de tener al presidente fijando las elecciones es positivo o es negativo, porque al final está fuera de sus competencias, pero también, digamos, involucra que se porten bien de una manera. Entonces, yo sí veo varios retos, varias paradojas. Las principales paradojas, sin duda, en términos de la pandemia, es que ver cómo se tendría que reorganizar el INE para hacer frente a las elecciones en un contexto donde digamos, la nueva normalidad implica menos interacciones y esto pues a su vez implicaría, desde mi perspectiva, más presupuesto, ¿no? Este más presupuesto contrasta con el discurso de Andrés Manuel López Obrador, que también dice que pues el INE es un pez gordo que requiere muchos recursos. Entonces es interesante analizar cómo se va a desarrollar en términos de elecciones y creo que es un punto que pongo también sobre la mesa para que se analice. Profesor, interesante el punto de César. Se ha criticado mucho que el voto es muy caro en México. ¿Cómo ves este reto para el INE? ¿Para mí? Sí, sí. Sí, por supuesto es un reto. Y yo creo que ahí hay que pensar en varias cuestiones. Uno, por supuesto en términos de salud hay un riesgo,
pero como todos, los riesgos pueden ser tratados de manera de minimizarlos. Entonces, como todo proceso, hay ciertos puntos que pueden ser mucho más riesgosos y la cuestión está en cómo minimizas el riesgo a través de ciertas medidas sanitarias que vuelvan manejable y administrable el riesgo. Y yo creo que ahí hay una diversidad de técnicas en donde puede verse cuáles son los grados de riesgo y por tanto minimizarlos. La siguiente cuestión es los costos. Yo creo que sí tenemos una democracia cara. Ahora, y por supuesto, ahí el gasto del INE tiene que ser examinado y me parece que puede hacerse posible esto. Pero la otra cuestión tiene que ver con el sistema electoral que me parece que es muy caro y que yo creo que amerita una revisión de fondo. Y que tiene que ver con varias cuestiones. Uno es el costo de los partidos políticos. Es decir, me parece que ahí hay necesidad de examinar y creo que lo interesante es ver cómo el costo de los partidos políticos puede darse a partir de ciertos esquemas que nos permitan establecer incentivos para que los partidos políticos se ganen su financiamiento, pero se ganen su financiamiento no solamente siendo buenos jugadores y ganando elecciones y teniendo más votos, sino cómo hacemos posible la vinculación de las capacidades de competencia de los partidos con las capacidades de gobierno de los partidos políticos. Sí, creo que los partidos políticos han dejado de lado su capacitación para ser buenos gobiernos. Sí, ustedes pregúntenle a cualquier militante de un partido político dónde están sus intelectuales trabajando sobre la seguridad pública o sobre el medio ambiente o sobre la ordenación territorial o sobre el cambio climático. Tenemos partidos que no están pensando en términos de política pública y por tanto las capacidades para resolver problemas públicos se minimizan. Ahí hay un tema. Luego yo creo que hay otro problema que también incrementa los costos y que tiene que ver con el poco apego y poca cultura de apego al fair play de los partidos políticos y por tanto a la legalidad. Es decir, tenemos un sistema extremadamente litigioso que nos lleva a gastar mucho dinero en tribunales, en procedimientos, y por tanto no es que no haya, sino que tenemos muchos casos de litigio basura o tenemos muchos casos que tienen que ver por la poca capacidad de los partidos, por ejemplo, para dirimir sus propias disputas internas, tales como designar a sus direcciones partidarias. Es decir, si un partido político tiene severos problemas para designar a sus propios dirigentes, tiene un problema de gobernabilidad interna. Si un partido político tiene severos problemas de capacidad de gobernabilidad interna, es posible que tenga mayores problemas para gobernar un país. Entonces, es como todo. A ver, ¿cuáles son los problemas? Antes de ver cuáles son los costos, es cuáles son los problemas que generan esos costos y de qué manera atacamos los problemas que generan esos costos. Es decir, lo que invertimos como país en democracia nos debería dar mejores resultados. ¿Sí? Es decir, nos debería llevar hacia Suecia o Noruega o Canadá y no nos lleva en esa dirección. En términos de calidad de vida, en términos de bienestar social, en términos de desarrollo, en fin. Entonces, yo creo que hay una serie de preguntas y de ubicar de problemas en donde el costo está asociado a problemas que me parece que son más estructurales. Muchas gracias, profesor. Javier y Rubén, me gustaría congregar sus dos opiniones. Primero, Javier, incluso vi que sonreíste, Javier, cuando preguntaba al profesor
¿Dónde están los intelectuales? ¿Dónde están haciendo las políticas públicas? A ver, dime tú lo que te pasó por la mente, Javier. Sí, o sea, coincido totalmente con el doctor. Yo no veo a los partidos propositivos con un esquema de políticas públicas más o menos distinguible entre ellos. Veo a los partidos políticos queriendo ocupar solo puestos de poder y sin saber qué hacer con él. El caso de Morena es sumamente curioso porque tiene mayoría en el Congreso, puede hacer una reforma de alto calado si le molesta cómo se construyen las elecciones en este país y no propone nada, no pasa más que de la crítica y la confrontación y de voltear a ver el pasado como las víctimas históricas que se consideran. Y solamente para añadir a este tema, ahorita que estamos hablando de las funciones del INE, el caso más reciente mediáticamente es el caso Lozoya. Y todo el mundo habla de que se dio dinero para la elección de Peña Nieto. ¿Dónde está la propuesta de Morena o de los diputados o de los inconformes para hacer un INE que pueda fiscalizar más y que realmente ese sea el tema central del 2021, que no se repitan esos casos de financiamiento privado más allá de lo legal? ¿Dónde están esas propuestas? Por eso sonreía Antonio y me gustaría escuchar a Rubén porque me parece curioso. Rubén, a ver, cuéntanos, ¿qué te pasó a ti por la mente? No, yo también estoy de acuerdo cuando el profesor dice que los partidos se desdibujan porque pareciera que incluso las políticas públicas son iguales. Un ejemplo muy clarito es la izquierda apela a los programas de transferencia monetarias porque dicen que así llega el dinero a las personas mucho más fácil, mucho más directo, sin tantos intermediarios. Y la derecha, ¿no? Lo que se considera la derecha, también apela a los mismos programas de transferencia monetarias, pero su argumento es que le damos el dinero y le damos libertad para que puedan hacer lo que quieran. Entonces, la verdad es que utilizan las mismas herramientas, pero las envuelven de un modo distinto, pero sí me parece que de repente, en general, la élite política carece de imaginación para resolver problemas públicos, como dice el profesor. Y yo nada más para terminar, yo diría, me gustaría dar como un pasito atrás y hablar y tratar de entender como la idea, el papel de la institución del INE con México, con el Ejecutivo en general, porque ciertamente muchas voces, y no han sido pocas, yo he escuchado que dicen que, bueno, pues que ya estamos en una democracia madura, porque ganó quien siempre se le fue negado el poder, ¿no? Es decir, Andrés Manuel fueron muchas trabas, muchos matejes y manejes para que no llegara, y ahora que llega, eso es prueba fehaciente de que si no somos una democracia, al menos hemos madurado un poquito más, porque a veces la democracia es una cuestión de grados. Entonces me gustaría saber si el doctor considera que México es una democracia madura, es una democracia un poquito menos madura, totalmente inmadura, si fuera una cuestión de grados, si es que a él le gusta la idea de los grados, o simplemente es una cuestión dicotómica como sí o no, democracia sí o no. ¿Cómo ve él? ¿Él cree que México es democrático o no? Y si es, pues vale la pena mantener un INE que a vistas, a ojos del presidente, fue el que avaló el fraude del 2006, y por lo tanto, pues, quizá hay que hacer la reforma de fondo que él comentó hace unos momentos. Está buenísima la pregunta, profesor. A ver, primero la respuesta requiere de un presupuesto y es, cuando hablamos de democracia, ¿qué es lo que tenemos en la cabeza? Es decir, si nuestro referente es democracia electoral entendida como que no sabemos quién va a ganar y por tanto la incertidumbre es el elemento previo o el contexto previo de cada elección, yo creo que la hay porque, por supuesto, cualquier partido político podría ganar las elecciones y creo que tenemos un sistema o una organización que en lo personal creo que es creíble y creo que objetiviza la elección de un electorado. ¿Usted defendería el INE, entonces, digamos? Yo creo que ha tenido resultados en eso válidos. Y tenemos en la cabeza una idea más compleja de democracia.
aquella que yo creo que hay en la percepción de que cada vez si ustedes ven los índices de Latinobarómetro o de algún otro, la credibilidad y la confianza en la democracia decrece, es que se tiene la democracia no solamente como la posibilidad de que cualquiera gane, sino una democracia que da resultados, es decir, más lincolniana, ¿no? Claro. En el sentido de la democracia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, en donde el pueblo esperaría resultados. Y los resultados serían de mejoría de calidad de vida, de bienestar. Ok. Y en ese sentido creo que la democracia ha incumplido esas promesas. Y por tanto, no, en ese sentido, no tenemos democracia entendida como una forma de gobierno que nos dé cada vez más mejores condiciones de bienestar. ¿Sí? Y yo creo que en eso, por supuesto, tenemos una democracia deficitaria, ¿no? Okay. Entonces, creo que en ese sentido hay, por supuesto, mucho que hacer, pero se va convirtiendo, yo creo que también en un elemento de preocupación en donde si la democracia no es capaz de dar esos resultados, entonces la confianza en la democracia y la credibilidad en la democracia tiene el riesgo de orientarse a formas de gobierno dictatoriales o, en fin, o que no necesariamente son la expresión democrática, ¿no? Entonces, yo creo que hay, digamos, pondría esa cuestión en la mesa y, por supuesto, requiere más. Nos abriría otro terreno de discusión, ¿no? Sin duda. Gracias, profesor. Rafa, a ti que te gusta mucho la teoría del Estado, que vaya frase se acaba de aventar el profesor, ¿eh? Democracia deficitaria. O sea, es tremenda la frase, todo lo que conlleva consigo. Rafa, me gustaría que aportaras a esta discusión acerca de los retos del INE y te voy a añadir 30 segundos más, porque me gustaría que hicieras conclusiones finales. Javier, César y Rubén, me gustaría que después de Rafa igual me dieran con 30 segundos para su conclusión final, y después de ustedes cuatro, profesor, nos gustaría que usted más que conclusión nos diera una reflexión acerca de lo que se queda con la plática. Rafa, por favor. Sí, bueno, para empezar, creo que estoy de acuerdo con el profesor de que hace falta mucho más acciones para mejorar cómo se hace la política en este país. Por ahora el INE ha hecho todo para proteger la democracia, pero la democracia hasta ahora ha significado un juego entre élites políticas, que han sido las mismas ya por bastante tiempo. De hecho, lo aludí a episodios pasados, cuando platicamos con David Arellano, por ejemplo. Y en eso, como que lo que hace falta realmente es voltearse a ver a los partidos políticos y cómo funcionan y cómo hacer que tanto estén más conectados con los ciudadanos, como también sean ellos mismos más democráticos internamente y en su funcionamiento. Y eso pasa por revisión de cómo se financian, etcétera. Sería otra gran discusión, cómo lograr hacer eso, ¿no? Entonces, el reto para el INE es, si bien ahorita tiene una estrategia de mejorar la relación con el Ejecutivo, asegurar su supervivencia, mantener su lugar que ya está establecido en la democracia mexicana, también va a tener que balancear esos intereses con el interés de abrir más la política, que eso va a significar para el gobierno actual tener que tolerar y enfrentar a nuevos retos, nuevos competidores y nuevos partidos probablemente, ¿no? Que además de revisar cómo salen esos nuevos partidos, pero etc. Entonces, por ahí iría estoy totalmente de acuerdo. Ya para concluir, lo que me llevo de la discusión es que es importante tener bien claro la separación entre lo que es político y lo que es partidista. Uno puede tener valores, tiene una personalidad, tiene afinidades, pero uno no va a estar atado a los intereses de un partido. Y precisamente, para regresar a la metáfora que ya contamos, las cuerdas que atan a Ulises son esas defensas que deben haber para que las personas no sean amenazadas o cooptadas por los partidos. Eso significa que estén seguros en su posición, que no le deban su posición a nadie y que tengan esa libertad de actuar ya una vez en el puesto, ¿no?
entre otras cosas. El proceso que ahorita se vio, yo también, como lo dije al principio, creo que mostró que el sistema va funcionando bien, que al final el conflicto con John Ackerman realmente fue algo más individual, tal vez hasta diría un berrinche individual que tuvo con ese último desacuerdo muy específico, pero que al final de cuentas todos están de acuerdo con el resultado, y de hecho el resultado de los 4 consejeros que se eligieron, 3 han tenido mucha experiencia previa siendo consejeros a nivel local, y solo uno de ellos fue diputado antes para un partido político, de hecho fue el PRD, que es el único que podemos decir, él ya tuvo ese rol de político, cómo va a tener el rol de persona apartidista, pues veremos, ¿no? Pero al final de cuentas vamos en ese buen camino y falta ver la capacidad del INE para empujar esos cambios que queremos ver en cómo se hace la política y cómo funcionan los partidos en México. Muchas gracias, Rafa. Rubén, las cuerdas más fuertes para Ulises, ¿cómo cierras tú? No, yo algo muy breve, la verdad es que yo te diría 2 cosas. Uno, rescato mucho que esta vez, este último proceso, fue la primera vez en la historia que las entrevistas del comité técnico a los aspirantes, a las y los aspirantes a consejeros del INE fueron públicas. Y eso no me parece poca cosa. O sea, de verdad es que sí me parece un gran paso hacia adelante el que las entrevistas sean públicas. Primera vez en la historia, y aparte quedaron grabadas, entonces uno las puede regresar y revisar y regresar. Es un gran paso. Y ya por último yo diría, al igual que el doctor, yo también defiendo el INE. Me parece que es una institución necesaria para México, pero yo sí creo, y le tomaría la palabra y recuperaría sus palabras igual de él, donde dice que él considera pertinente que se haga una reforma de fondo en la institución. Yo aplaudo y le tomo la palabra para hacerle una reforma a esa institución. Sí creo que debemos pensar honestamente cómo queremos esa institución que va a armar las reglas de juego para que se den el cambio del poder, ¿no? En ese sentido yo lo cerraría y agradezco por supuesto la presencia del doctor. Muchas gracias, Rubén. César, entonces, cuerdas más fuertes, ahora ya hay mucho más transparencia, no fueron las cuotas del pasado, y aparte el componente de la reforma. ¿Cómo te vas tú, César? Sí, gracias, Tony. Yo sin duda coincido con mis compañeros, con el profesor. Creo que también hay que tomar como última pregunta, reflexión más bien, para todas las personas que nos escuchan, es cuál es el papel del INE, de justo garantizar este ejercicio democrático, cuál es el papel del Comité Técnico Evaluador, garantizar esta autonomía de las personas que integran o que aspiraban a ser consejeros, y justo reforzar como estos mecanismos que parten de la sociedad civil para funcionar como un contrapeso al poder, como una suerte de control. Justo como Rafa lo mencionaba, estas cuerdas que sostienen Ulises cada vez se vuelven más importantes, sobre todo en un contexto donde no solo pone retos la pandemia, sino que también nos presentamos frente a una elección en 2021, no solo grande, sino también importante por lo que ya se planteaba de cómo está distribuido el poder. Entonces, yo me voy con eso. Nuevamente, me sumo a mis compañeros. Agradezco mucho la presencia del profesor en este programa. Sin duda ha sido un gran gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias, César. Javier, entonces, vamos a ponerle así, hay que reformar las cuerdas que atan a Ulises. ¿Cómo te vas tú? Yo creo que las cuerdas habrá que modificarlas en la medida de lo que queramos que haga el INE. No podemos seguir dándole atribuciones, o ni siquiera atribuciones, sino expectativas a una institución que tal vez se queda sin dientes cuando uno quisiera que hiciera más cosas. Entonces yo con lo que me voy, y agradezco la presencia del doctor Roldán Choppa, es realmente un placer. Yo me voy igual que Rubén, con esa idea de vamos a reformar no solo la institución, yo creo que la democracia que queremos, la función de los partidos políticos, la financiación de los mismos, e inclusive plantearnos lo que yo creo que es lo que en el fondo quiere el presidente de la República, que haya bipartidismo en este país. ¿Por qué no plantearlo? Muchas gracias, Javier. Profesor, y con usted quedará ya la reflexión final. Solo quiero comentarle que somos expertos cambiando ahí los conceptos. Gracias por el ejemplo. Por ejemplo, me acuerdo que Rafa ya había cambiado un concepto de David Arellano, el de la desvalidez de la corrupción, pero inversa. Se rió David Arellano y le gustó el concepto de Rafa. Ahora Rafa plantea
esta cosa de las cuerdas de Ulises, como siguiendo su metáfora, y de ahí nos agarramos todos, profesor. A ver si no pervertimos su ejemplo. A ver, cuéntenos su reflexión final. Bueno, yo creo que estamos reflexionando colectivamente sobre la democracia en general y luego de sus componentes, y yo creo que tenemos una democracia con fallas, pero me parece que es algo que no debemos dejarle a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos finalmente son grupos de interés y que aun cuando puedan tener sus rivalidades, tienen también un escenario en el cual puede darse una colusión. ¿Por qué? Porque, vean, los partidos políticos tienen en común que disputan poder, que tienen la posibilidad de aliarse entre ellos, que definen sus propias reglas, que definen su propio financiamiento, que definen a quiénes van a ser los que integren al órgano que finalmente los va a vigilar y a sujetar. Y eso siempre es un escenario en el cual posibilita esto que llamamos captura, ¿no? Un pacto por México electoral. Puede ser. A partir de, más allá de cómo se le llames, y tiene que ver con lo que yo viví en este comité, creo una de las grandes cuestiones que yo recojo como experiencia y que me parece que fue un compromiso previo de los partidos políticos. Y el compromiso previo fue dejar que el comité hiciera su trabajo. Es decir, hasta donde yo he platicado con mis compañeros, nadie recibió llamadas de jefes de bancada, de dirigentes de partidos políticos, para recomendarles que cuidaran, impulsaran o nombraran a fulano, mengano, perengana o sutano. Es decir, y eso creo que es muy reconocible porque posibilitó un espacio en el cual, bien o mal, dadas las virtudes y limitaciones de 7 personas, trabajaran y en el 95% acordaran quienes podían ser los posibles candidatos o consejeros. Y yo creo que es un elemento muy valioso. Ahora, no necesariamente el papel del comité técnico es el de un contrapeso, porque no lo somos ni tampoco jugamos a ese papel de contrapeso. Formamos parte de un proceso de decisión donde finalmente la decisión es política, pero en esa toma de decisión política hay un aporte que da el comité técnico, es que es una forma de racionalización y de acotamiento de la discrecionalidad de personas, partidos que finalmente son los que deciden. Entonces es como cuando vamos a un restaurante, finalmente solamente podemos comer aquello que está en la carta, ¿no? O está en el menú. Bueno, nosotros diseñamos el menú del cual podían elegir los partidos políticos, ¿no? Y eso es una función que racionaliza finalmente un proceso decisorio, ¿no? Y bueno, por supuesto, y yo creo que veo que todos tenemos cierta insatisfacción con la democracia y me parece que eso es un proceso de discusión de una colectividad en donde los partidos y los políticos tienen, por supuesto, un papel privilegiado, pero como la democracia nos afecta a todos, para bien o para mal, yo creo que es una discusión que no tenemos que dejársela ni a los políticos ni a los partidos políticos solamente. Bien, muchísimas gracias, profesor. Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado. Hemos llegado a la última estación y si tuviera que ponerle un nombre a esta última estación, me iría con el nombre con el que empezaba el profesor su reflexión final. A la estación le pondría reflexión colectiva. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta reflexión colectiva y nos estamos viendo en la siguiente estación de trabajo. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Cuídense. Prepare su descenso.
Ya,